Hace muchos años conocí este grupo de Puentes a la Vida y de Puentes a la Vida me llevaron a conocer un poquito más de la justicia restaurativa, que yo ya la había escuchado antes en las escuelas de perdón y reconciliación, pero bueno, acá la vi como mucho más centrada. Y en un curso donde vino un amigo que se llama Eddie Mendoza, vino de Houston, conocí a una entrañable amiga querida, hermosa, preciosa, que quiero muchísimo. Gracias, Susita. Gracias porque he aprendido mucho, mucho de ti. En aquel entonces, no sé ni cuántos años, sí, 5, 10 o cuántos. Pero estabas trabajando en medios alternativos de justicia. O sea, como que siempre ha sido lo tuyo, lo alternativo a la justicia, pero la justicia. Y de ahí, pues, te he estado escuchando siempre hablar de justicia, pero como una justicia integral. Como sabes, porque tú también vas, tengo muchos años de acompañar gente que está privada de su libertad, que tienen sus procesos judiciales y que, bueno, pues saldrán libres en tiempos adecuados o no, pero bueno, finalmente llevan todo esto. Por otro lado, conozco también a quienes han sido víctimas de diferentes situaciones, delitos, y cuando se dice, o yo lo he estado escuchando, pues digo, desde que soy niña, que se haga justicia para tal persona que vivió tal situación, sobre todo violenta, algún delito, que se haga justicia, casi siempre se va refiriendo a que a la persona que le cometió ese daño lo metan a la cárcel. O sea, prácticamente yo relaciono que le hagan justicia tal es meterse a la cárcel, cuando siempre he pensado pues que la justicia es mucho más amplia. Por otra parte, leí un estudio hace mucho en donde le preguntaban a las familias de personas cuyos agresores habían sido pues juzgados con la pena de muerte en Estados Unidos y que asistieron al momento de la muerte del agresor de sus familiares, si se sentían más tranquilos cuando mataron o cuando murió ese agresor. Y el, no sé, 90 y tantos % contestaron que no. O sea, no era una solución para su paz interior el hecho de que hubieran matado al agresor de quien les había causado tanto daño. Entonces, como yo sé que todo eso lo has estudiado, vivido, trabajado, y aparte, pues tú misma lo transmites, como ¿cuál es como la justicia justa? Ay, primeramente te agradezco bastante este espacio, tanto tu amistad, tu cariño, tu confianza, que yo valoro mucho. Y sí, es un tema que me apasiona, es un tema que cada día lo estudio más. Y bueno, mira, empezando por nuestra cultura nos ha enseñado o nos ha transferido que justicia es igual a castigo. ¿Me explico? Entonces, el sistema tradicional se ha enfocado en regular conductas que obviamente que si provocan o cometen un delito o en la infracción a la norma, pues hay una condena y hay una sanción. En casos graves, pues la privación de la libertad de la persona. Sin embargo, yo parto de que todo victimario fue víctima antes. Y hay una teoría del conflicto que me encanta, que dice que son 3 conceptos. Actitud lleva a conducta y conducta lleva a una contradicción. Entonces el procedimiento norteamericano se basa a sancionar la conducta, pero no se enfoca que viene de una actitud, y la actitud viene de adentro de la persona. Claro. O sea, no sabemos su historia, no sabemos las causas que originaron la conducta, y luego esa conducta conlleva una contradicción. Es decir,
hay una contradicción por la forma de sentir o de percibir y la forma de lo que es el resultado. Es decir, el castigo, más que aliviar, como dices tú, a la víctima y que el ofensor tenga una enseñanza, le estamos provocando hasta un sentido de venganza, de enojo, de frustración, e impacta de manera integral a las familias. Entonces la víctima, nos hemos dado cuenta, y es uno de los fracasos del sistema tradicional, que la víctima no está satisfecha, aún con la pena más alta que le puedas dar al ofensor. Sí. ¿Por qué? Porque la víctima necesita cubrir necesidades que no están reflejadas en el proceso penal. Necesidades de información, claro, de seguridad, de empoderamiento, de autoestima, de reintegración de nuevo a la sociedad. Y muchas veces el castigo no cubre esas necesidades, se quedan en el aire, nadie las atiende. Y algo que aprendí del maestro Eddie Mendoza en uno de sus cursos en esos años fue que decía que había 3 tipos de noticia en la vida. La noticia pública, la que brindan los medios de comunicación y que las alteran para llamar la atención, pero la sociedad puede conocer esa noticia. Sí. La noticia legal, que únicamente se trata del expediente, y ¿quién conoce la noticia legal? Los jueces y los abogados. Y dista mucho de la noticia pública. Claro. Y la noticia privada. La noticia privada, únicamente las personas que nos dedicamos, como tú y como yo y como muchas asociaciones, a conocer la historia, claro, de la persona, a conocer esas narrativas, a brindar espacios para que las personas cuenten su historia, ya sea víctima o victimario. Esa es la noticia más importante, pero la sociedad, la comunidad, no permea ahí. Claro. Y entonces nos quedamos con paradigmas, con estereotipos, con etiquetas de que el ofensor o la ofensora es aquella persona que yo escuché en la noticia pública. Pero no conocen la verdadera historia del ofensor. Puede ser víctima del sistema, víctima de la comunidad, víctima de las familias. Puede ser injusto el proceso, o puede ser justo. Sí lo cometió, pero no conocemos las causas que originaron la conducta. Y no quiere decir que estoy justificando la conducta. Lo que quiero decir es, por ejemplo, esta teoría de los componentes del conflicto, que nos enfocamos que una actitud desprende una conducta y esa conducta la regulan y la sancionamos. Pero nadie atiende esa contradicción que tuvo el sujeto entre la actitud y la conducta que no fue atendida. Es decir, por eso digo, todas las personas en algún momento son víctimas, pero en el proceso penal obviamente está la víctima y el ofensor, pero nos enfocamos en el ofensor como ofensor, no como una persona que fue víctima antes. Claro. Y trauma no atendido, trauma transferido. Es decir, vamos ocasionando a través de ese sentido de venganza, de dolor, y de hecho las conductas delictivas traen un sentido hasta de justicia. Es decir, de esta manera yo me hago justicia porque no fui atendido. Claro. Sí. Y hablamos que hay 2 tipos de vergüenza, la vergüenza reintegrativa y la vergüenza estimativa. Y la estimativa te lo brinda el sistema de justicia tradicional, al no ser escuchado más allá de los hechos procesales o jurídicos, y entonces genera en el ofensor una vergüenza estimativa en donde, más que aprender del castigo y más de sentir lo que es justo, a veces lo consideran injusto porque el hecho dista mucho de la sanción correspondiente. ¿Sí me estoy explicando? Sí, perfectamente. Entonces, muchas veces ellos perciben que es injusto lo que le están dando de sanción y provocan en ellos una venganza o una vergüenza estimativa que te lleva al dolor, a un sentido de venganza, a una depresión, a sentirse excluidos.
y a sentirse hasta cierto punto que la vida no es justa. Claro. Ajá. En esa ocasión creo, no sé si en otro de los cursos de Eddie Mendoza, vimos este video que para mí fue lo más impactante en el tema que he visto, que es estos encuentros víctima-ofensor, en donde pues se trataba ahí de una mamá que iba a conocer a quien le dio muerte a su hija. Entonces, ahorita que dices, pues un montón de información que le faltaba a la familia, no sabían si porque el hecho había sido que la muchacha iba en un carro y que apareció ese carro y ella en un bosque y ya muerta. Entonces, ¿qué sucedió en el camino? Se le descompuso el carro, iba muerta de miedo, la interceptaron de repente, antes la habían subido, la asaltaron de pronto. Todas esas cosas que torturaron a la familia por años, les vino a sanar y se me hizo como un bálsamo en la familia que había sufrido tanto. Sin embargo, pues pareciera como una medicina increíble, ¿verdad? O sea, ¿cómo va a sanarle a una familia el hecho de enfrentarse con el ofensor, ¿verdad? Ilógico pensar. Pensando en esto ilógico. Entonces, en esto integral que te estoy oyendo, en esto a veces disasociado el castigo con el hecho que creo que sucede desde que están niños, niñas pequeñas. ¿No comiste sopa? No vas a ver televisión. Premios y castigos. Pero aparte unos que no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, que tiene que ver que no coma la sopa con que no voy a ver la televisión. O sea, así vamos creciendo. Entonces, ¿qué pasaría, Susi, si de repente empezara pues todo este cambio? Digo que ha habido cosas que han ido modificándose. Pero ¿qué pasaría con las personas, tanto con las víctimas como con los ofensores, si de pronto, como varita mágica, dijeron, pues ahora pura justicia que restaura, pura justicia que tenga un enfoque humano, congruencia y un enfoque humano? O sea, como ¿cuáles serían las consecuencias sociales? Mira, pues yo creo que serían sumamente positivas. El problema está la falta de información. Creemos que la justicia restaurativa es una justicia blanda, en donde pueda condonar la pena. Y entonces la justicia restaurativa, en primer lugar, no es un método alterno, donde nada más debe de permear en delitos no graves, en donde sí existe un beneficio procesal, que es la suspensión del proceso a prueba, o bien la reparación del daño, y se extinga la acción penal. En justicia restaurativa nos falta mucho conocer, porque si conociéramos estaría permeando en todos los delitos, graves o no graves, porque no tiene un beneficio procesal, tiene un beneficio en las personas, que es diferente. Es decir, el sistema tradicional ha funcionado hasta el día de hoy, ha tenido sus áreas de oportunidad, pero si integráramos a la justicia restaurativa de manera paralela, es decir, seguir un proceso tradicional acompañado de la justicia restaurativa, ¿qué quiere decir esto? Que no estamos diciendo que vamos a condonar la pena, ni mucho menos. El sistema siga sus etapas, pero acompañado con una visión restaurativa en donde se le pueda brindar. Hay una teoría de la justicia restaurativa que me encanta, que es la teoría de la disciplina de la ventana social. Con el ejemplo que me acabas de dar, nosotros nos han educado a premios y castigos. De hecho, el sistema educativo, el sistema social es impositivo, es de controles. Para poder garantizar nuestra seguridad, pues hay que regularlo
con normas y regular las conductas, porque hay una amenaza que si no cumples con esto va a haber una consecuencia. En lo educativo igual, o sea, es decir, es una formación de docentes competitivos, disciplina, pero cero apoyo. Sí. Cero apoyo, buscando si el alumno comete una falta o le faltó al respeto a una compañera, el docente lo primero que hace es castigarlo o suspenderlo de clases, pero no le da una medida donde él aprenda que lo que hizo no está bien, pero también de atender de por qué lo hizo, de dónde viene, cuál es el origen. Vamos a ponerle atención, vamos a apoyarlo para que esta persona no vuelva a afectar a la otra. Nos falta mucho educación en el tema de que los sistemas educativos se tengan un enfoque restaurativo, tengan un enfoque donde también se desarrollen las destrezas de los alumnos en habilidades sociales, en la empatía, en la inteligencia emocional, en educar haciendo círculos restaurativos de diálogo, de debate, en donde yo pueda expresar lo que siento y lo que quiero, pero sin dañar al otro. Y que los docentes sean un facilitador que regulen esos círculos para que las personas puedan ir conociendo y despertando toda esta parte integral. Entonces, ¿qué pasaría en la justicia si incorporamos la justicia restaurativa como el deber ser? Creo que si lo sabemos fusionar con el sistema tradicional y que vayan de la mano para atender a la víctima, atender al ofensor y atender a la comunidad, porque la comunidad es un eje muy importante de participación en los procesos restaurativos. ¿Y qué me refiero con comunidad? Las familias del ofensor y de la víctima y las personas cercanas como comunidad, las que vivan cerca de ellos, que están también impactados por las circunstancias o por el daño o el delito cometido. Porque si la comunidad participa, es testigo de que el ofensor verdaderamente se trabajó con las causas que originaron la conducta, con la responsabilidad, con el arrepentimiento, con la conciencia y cómo va a enmendar el daño. Y la víctima cubre sus necesidades que muchas veces no son ni materiales, ni económicas, ni una sanción que pueda durar toda la vida. Hay necesidades, como bien dices tú en el documental que te impactó, que se llama La reunión con un asesino. Pasaron 13 años y no había psicólogo, ni psiquiatra, ni medicamentos que le quitaran a la víctima indirecta, que era la mamá y la nieta, le quitaran esa incertidumbre que mi hija murió angustiada, aterrada por la situación. La señora creía eso y no había psicólogo ni nadie que le quitara esa incertidumbre. ¿Quién es el único que te pueda quitar muchas veces esa incertidumbre y cubrir las necesidades que te faltan? Irónicamente es el ofensor. ¿Sí? El ofensor, porque el ofensor tiene respuestas, porque el ofensor te puede dar la información que te falta. Por eso es bien importante educarnos a nivel cultural de que los procesos restaurativos deben de ser necesarios en todo proceso y más en delitos graves, que son los que nos tienen limitantes. O sea, aquí nos tiene limitados todos los delitos no graves. Puedes llevar un proceso restaurativo, pero en los no graves. ¿Por qué? Porque puedes hacer un círculo y ver de qué manera integral se pueda satisfacer a la víctima y pensando en la víctima. Sí. Pero la justicia restaurativa impacta de gran manera en los delitos graves, pero aquí los limitan porque lo relacionamos como si fuera un método alterno que tiene un beneficio procesal, cuando la justicia restaurativa tiene un beneficio en las personas, como ya lo había mencionado. Entonces, ¿quién fue la persona que le dio la información que necesitaba esta señora? Pues el ofensor. Cuando le preguntó, ¿por qué mi hija estaba ahí? Se le descompuso la camioneta porque los que no participaron en ese encuentro de cara a cara, que fueron los hermanos, que se sentían muy lastimados aún,
no podían ver al ofensor, no estaban preparados, también salieron beneficiados, porque al decirle el ofensor a la señora, la camioneta no falló, ella de buena gente fue a decirnos que se nos ofrecía, y nosotros estábamos con sustancias tóxicas, no sabíamos lo que hacíamos y provocamos lo que provocamos, que fue violarla y matarla. Entonces, cuando él le dice que su hija les dijo que los perdonaba y que Dios sabía que Dios también los iba a perdonar, eso fue bastante y suficiente para que la señora entendiera que su hija no murió aterrada. Y el hijo también se quitara una culpa que traía psicológica de que por culpa de él le pasó lo que le pasó a la hermana, ¿no? Porque se le descompuso la camioneta y él se la había arreglado. Entonces, ahí te das cuenta el impacto que tiene la información, que muchas veces nadie la tiene más que el propio ofensor. Claro, y también en ese documental me acuerdo que el ofensor, cuenta su historia, que lo habían golpeado, que lo habían violado, que lo habían... la historia de él, y eso también le ayudó a la mamá a entender, bueno, hasta que al final le dice, ¿y cómo te ayudo? ¿Verdad? O sea, bueno, es que por eso es bien importante que cuando alguien pueda practicar o hacer un programa restaurativo, una práctica restaurativa, sea especialista y conozca las teorías que sustentan estos programas, porque tenemos que cuidar mucho de no revictimizar a las personas, a verlas como personas que necesitan la igualdad en ese momento y necesitan que todo el enfoque sea restaurativo, no sea estimativo, no sea de volver a juzgar. Claro. Entonces, en ese sentido, precisamente existe otra teoría que se llama el análisis transaccional, en donde todas las personas tenemos 3 estados del yo: el yo padre, el yo niño y el yo adulto. El yo niño puede ser sumiso, adaptado o rebelde. Y aquí en esa parte que me estás comentando, cuando el ofensor cuenta que su infancia, su historia fue de abusos, fue de injusticia, fue donde él tenía de abandono, porque la mamá lo abandonó y lo dejaba con el padrastro. Entonces hasta la misma facilitadora dijo, si hubiera sido mi hijo o el hijo de otra persona que lo cuidara con amor, otra historia estuviéramos contando de él. Entonces él todo el tiempo estuvo como niño sumiso y adaptado en toda la entrevista, porque precisamente su historia así fue. Claro. Y al notar eso con la víctima, que también tenía muchos conocimientos de justicia restaurativa, porque participó para para calmar el dolor y canalizarlo, ella empezó a dar clases de valores a los presos. Entonces ella se dio cuenta y dijo, la historia que me estás contando me provoca compasión por ti. Y entonces ahí se despierta la empatía por el ofensor. No estoy diciendo que le estás perdonando lo que hizo o que estás justificando lo que hizo, pero estás viendo que fue víctima antes. Y hay una manera... entendiendo lo que sucedió, y creo que lo que se trata es pues de sanar para poder seguir viviendo la vida, que es lo que veo en las víctimas siempre, o sea, en las familias. Está el dolor, que es prácticamente imposible continuar con la vida, y en una cultura en donde pues lo he ido observando a lo largo de los años, pues que lo refundan en la cárcel. De hecho, hay muchos candidatos, ahora que vienen las que van a subir las penas. Así, a mostrar como, pues, congraciarse con el electorado. Voy a subir las penas. Hay alguno que se le va a ocurrir hasta pena de muerte. O sea, entonces, siempre como que tenemos esa tendencia. Yo me acuerdo de esta película de la vida de Gandhi, en donde, bueno, pues pasa todo esto, ¿verdad? La independencia de la India, pues que fue no violenta, sino pues más bien
con una fortaleza de la ciudadanía a poder enfrentarse para poder lograrlo. Pero viene, pues digo, en algunos momentos, algunos grupos pues traen armas y viene uno del equipo, o sea, del grupo de Gandhi, dice, es que traía mi arma y la disparé y maté a un niño. Y él, pues digo, obvio, se sentía absolutamente frustrado y le dice él, Gandhi, ve y busca un niño, pues también una guerra interreligiosa de la otra religión, que sea huérfano, tráetelo. Tengo así muy fresco siempre esa escena de qué tamaño era, ¿no? Pues un niño, ¿verdad? Le decía así, bueno, ve a buscarlo de ese mismo tamaño y hazte cargo tú de él. Y sácalo de la orfandad y dale de estudio y dale de comer. Y bueno, pues no está recuperando la otra vida, no está quitando el dolor, pero en cierta forma, pues está restaurando. Entonces, sí creo que hay que cambiar todo un... Y desgraciadamente esperamos que una restauración sea a devolverle a la persona el origen de cómo se encontraba antes. Y muchas veces es imposible. Pero pretendemos mucho. Ajá. Cuando hay 3 resultados restaurativos, que es mayormente restaurativo, totalmente restaurativo o parcialmente restaurativo. En el ejemplo que tú me estás dando, al final hay alivio. Sí. O sea, estamos restaurando no lo voy a dejar como estaba antes porque no puedo volver a que tenga vida la persona, pero sí voy a poder, mayormente restaurativo, restaurar el daño que hice. Claro. Atendiendo a un niño, dándolo de la orfandad y darle ese amor y ese apoyo que necesita. De esa manera hay una restauración. Y esas mentes se necesitan ahora. Creo que necesitamos una evolución cultural en donde dejemos de pensar que la justicia restaurativa es blanda, que la justicia restaurativa va encaminada a condonar una pena o a la impunidad también. Creo que la justicia restaurativa es una justicia en donde se necesita esa visión humana, atender tanto las necesidades de la víctima, del ofensor y de la comunidad, pero atender las causas para poder entonces ir avanzando hacia una paz positiva, porque estamos muy normalizando la paz negativa. La paz negativa, como México no participa en guerras, nos sentimos en paz, pero normalizamos la violencia, la corrupción, claro, la injusticia, simplemente la injusticia. Entonces, quitar y dejar nosotros fluir hacia nuevos constructos que nos brinden nuevos comportamientos, nuevos paradigmas, nuevas costumbres, hacia acercarnos a una justicia restaurativa y a una cultura de paz positiva, en donde podamos ver al otro como si fuera uno. Claro. Y ver un enfoque colectivo, no individualista, porque muchas personas dicen, mientras que a mí no me pase nada, ni mi familia, que el mundo ruede. Pero pues así no funcionamos, porque estamos en un mismo globo aquí todos, y todos somos parte del todo. Y si una pieza de ese globo falla, impacta indirectamente a todos. Claro. Entonces tenemos que tener una visión grupal, una visión donde si yo puedo aportar al otro a que tenga una manera diferente de enfocar sus conductas, pues estamos hablando que nos beneficia a todos. Claro que sí, o sea, sin duda. Pues digo, traemos acá como en un chip esto que hemos venido platicando del castigo, así crecimos, así es la comunidad, así nos enseñaron. Pero sí, ir cambiando, o sea, como qué pudiera ser así en la práctica,
para ir cambiando, decir, bueno, por lo menos tener una visión distinta? Primeramente, creo ser menos punitivos y juzgadores, porque nosotros somos el número uno en juzgar todo el tiempo y a ser punitivos, sin ser jueces, sin ser parte del Poder Judicial, o sea, de las autoridades. Ves algo y dices, ay no, que le hagan esto, que le hagan el otro, cuando ni sabes la historia personal, ni sabes la historia privada, únicamente la pública. Pero ¿qué podemos hacer? Despertar nuestras virtudes. Todo ser humano tiene las virtudes, todos tenemos esa capacidad, pero las tenemos dormidas. Entonces, empezar a ser empáticos, necesitamos empatía social. La empatía social, no solamente porque es muy fácil ser empáticos con las personas que te duelen o que son parte de tu círculo moral, de tu familia. No, vamos a salirnos de esa zona de confort y aprender y a desarrollar la empatía por el otro, que no es nada tuyo. Entonces, es urgente la empatía social, el juzgar menos, el poder desarrollar la compasión, la comprensión, es básico. Y uno de los ejemplos más fáciles o las prácticas más sencillas que podemos empezar a hacer cualquier persona desde ahora es, al momento que una persona haga algo que no te guste, decir, trae su historia, ella está actuando desde sus recursos, y a lo mejor si yo estuviera en su lugar actuaría así o peor. Entonces, brindar esa compasión y esa comprensión por el otro y ayudar a que ellos tengan recursos y herramientas que les ayude a que la oportunidad que les dé la vida o que les dé el sistema o que les dé simplemente el espacio donde están, esa oportunidad que sea aprovechada a través de recursos nuevos y herramientas nuevas. Porque cuántas veces nos decimos, somos muy punitivos, mira, salió y le dieron oportunidad y volvió a hacer lo mismo. ¿Y tú qué le diste para que lo hiciera diferente? Claro. O sea, no basta la oportunidad, basta que lleve una mochila llena de recursos y de herramientas y de aprendizajes que le puedan brindar tener enfoques diferentes. Ay, qué bonito, Susi, pues me súper encanta. Empatía, compasión. Se dicen empatía muy fáciles, se dicen muy fáciles, pero no lo son tanto. Sin embargo, creo que pues ahorita ahí en el tema, o sea, con tanta facilidad podemos encontrar canales de YouTube que nos hablen de estos, serios buenos, libros, programas. Creo que es como el primer paso poder querer. La voluntad. Sí, o sea, el querer hacerlo, ese cambio y decir, a ver, ¿en dónde me ubico yo en todo este espacio que en este momento, como lo estamos viendo, no está funcionando, puesto que la justicia pues es de lo más injusto. Entonces, es tener como un poco más de interés en el tema que está sucediendo, salir y ver a mi alrededor y como decías ahorita, o sea, si estoy aquí nada más centrada en mí y en mi familia y con que no le pase nada a esta familia, pues sí, pero esta familia, como decimos, pues sale a trabajar y sale a la escuela. Está relacionada con el todo. Todos, pues el solo no hay nadie. Pues finalmente, ¿quién nos trae la electricidad a la casa y quién nos trae el agua? O sea, estamos completamente en red con todo. Con el todo. Y bueno, pues es en primer lugar querer y querer. Pues ahí como para irle cerrando al tema, claro. Mi Susita, ¿qué mensaje? Porque tú eres pues tan sabia con esa luz interior tan bonita. ¿Qué dices? Rescatar la humanidad, ver la justicia restaurativa como un movimiento social emergente, en donde no tiene nada que ver con la justicia tradicional, pero en ese tema atender a todos los involucrados en un daño, no solamente
es con la sanción, sino atenderlos como personas, atender las causas y trabajar mucho con las virtudes y con estos temas de valores es indispensable. Ser más personas. Sí. Estamos muy relacionados con el personaje, con etiquetas. Hay una canción que me gusta mucho ponerle a las mujeres privadas de su libertad que dicen: yo no soy el apellido, yo no soy lo que me dijeron que era, yo no soy mis títulos, yo no soy. O sea, yo soy un ser como tú que viene aquí a experimentar la luz y la oscuridad. Pero gracias a esa red de apoyo puedo salir y ser la luz, que es nuestra encomienda. Entonces, creo que es una correlación todos y que esta correlación tiene que tener una visión de apoyo y de acompañamiento. Son palabras claves. Hay un cuento africano en una comunidad que aún la utilizan, que dicen que aquel que desvía su camino, que comete un daño, un delito, la comunidad lo trae al centro de la comunidad y lo rodean en círculo y le cantan una canción que fue creada desde que estaba en el útero. Y la cantan hasta que él recuerde quién es. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas bifurcan su camino por muchas circunstancias, pero nosotros somos severos en juzgarlo y en apartarlo de la sociedad, en vez de regresarlo al núcleo y recordarle las cosas buenas que él es y que ya no las recuerda. Claro, porque nació un bebecito, una bebecita completamente luminosa. Así es, neutrales. Entonces a recordarle. Ese cuento es maravilloso para entender las relaciones humanas. Nosotros, alguien que no nos hace bien, lo aislamos, lo castigamos, pues ¿cuándo va a reintegrarse? En cambio, si todos participamos como comunidad y sabemos y lo trabajamos para la transformación y la restauración y atendiendo las causas, creo que es más fácil que regrese a nosotros. Claro. Porque le recordamos quién verdaderamente es. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Susita, de verdad, por esta reflexión tan bonita. Tengo pues la firme convicción y certeza de que hay unos valores esenciales que nos dan fuerza y entre ellos, sin duda, es la justicia, que a veces la pensamos nada más cuando tenemos ahí alguna situación legal, pero la justicia va inmersa en la vida de todos los días nuestra, y si se nos pierde, si no la encontramos, pues nuestra vida se desbalancea. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por esta reflexión y bueno, pues habrá que seguir caminando, aprendiendo y pues intentar llenándonos de luz. Que se vuelva un estilo de vida. Claro. Sinceramente. Ay, qué bonito. Pues gracias. Estamos no, al contrario, contentos. Gracias por la invitación y pues yo me siento bien honrada de estar compartiendo contigo, mi gran maestra. Gracias a ti, pues yo empecé este camino de los penales, que fue en Topo Chico, que me invitaste y pues eres mi inspiración y mi motivación. Pues vamos en el camino. Muchas gracias. Gracias.